Star Wars es una de las sagas más celebradas de la historia, con millones de fanáticos en todo el mundo, pero ¿sabías que estuvo a punto de ser muy pero muy diferente? Les presento a Dino De Laurentiis, uno de los productores más importantes de la historia, detrás de clásicos como Flash Gordon, Dune, King Kong, Conan el Bárbaro o Sérpico, y que se quedó a nada de incluir otros grandes títulos como El Silencio de los Inocentes y Star Wars, pues a mediados de la década de los 70, un jovencísimo George Lucas que venía de dirigir dos películas muy buenas, THX, Elementary 8 y American Graffiti, pero que no le habían brindado el prestigio que tendría más adelante, le pidió que produjera una cinta que había estado planeando por años. Uno de sus grandes sueños era realizar la adaptación cinematográfica de Flash Gordon, una historieta sobre aventuras espaciales que tuvo gran auge en la época de los 50 y principios de los 60. Entonces, cuando fue en búsqueda de los derechos para dicha producción, descubrió que Federico Fellini ya se le había adelantado en las negociaciones. Esto fue algo natural, pues Lucas aún era joven y poco conocido, cuando Fellini ya era un astro del cine. Gracias a esto, Lucas, debido a que ya no tenía otra opción, creó una de las sagas más importantes de la historia. Pero ¿cómo es que un productor pasa de esto a esto? Abróchense los cinturones porque vamos a dar un recorrido interesante. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a apoyarnos en Patreon, PayPal o con un super gracias. Nos ayudaría mucho a seguir creando contenido. Muchas gracias. Agustino De Laurentiis, mejor conocido como Dino, nació en 1919 muy cerca de Nápoles. Su padre fue fabricante de espaguetis y venderlos junto a él fue su primer trabajo, lo que le empezó a forjar su carácter disciplinado, perseverante y, por supuesto, muy consciente de que trabajar todos los días era la única forma de cumplir sus objetivos, mentalidad que eventualmente lo convirtió en un gran productor. Dino tuvo un inicio muy interesante en la industria del entretenimiento en la Europa de aquellos años. Él viajó a Roma a los 17 años para estudiar cine, estudios que pudo pagar con pequeños trabajos como actor, extra o camarógrafo y que lamentablemente fueron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial. En 1939, con apenas 20 años, produjo su primera película, Te conocí muy tarde, en la que también participaría con su actuación. 2 años después, en 1941, fundó su primera compañía productora en Turín, La Real Cine, y fue 10 años después, en 1949, tras servir en la Segunda Guerra Mundial, que consiguió su primer éxito tanto con el público como con la crítica, Arroz Amargo, dirigida por Giuseppe De Santis y protagonizada por Vittorino Gassman y Silvana Mangano, actriz y musa del cine italiano que maravilló a Dino y con la que se terminó casando ese mismo año. Como es sabido, muchos hombres visionarios logran sus hazañas con ayuda de amigos cercanos. De Laurentiis, junto a su amigo y colega Carlo Ponti, llevaron al cine italiano a la escena internacional. Entre producción y coproducción, este dúo dinámico realizó más de 500 películas, 38 de ellas nominadas a los premios Oscar. Ejemplo de ello fueron las exitosas películas neorrealistas La Strada y Las Noches de Cabiria, dirigidas por Fellini, con quien por cierto tenía una relación amor-odio, similar a un matrimonio por obligación, las cuales obtuvieron el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y que ayudaron a transformar la imagen de Italia en todo el mundo. Por cierto, ¿ustedes sabían que Dino De Laurentiis inventó Kickstarter? Bueno, no exactamente, pero algo muy parecido. El visionario productor financiaba sus películas vendiendo los derechos de distribución internacional por adelantado, cuando éstas todavía se hallaban en la etapa de preproducción. Entonces, gran parte del dinero se obtenía a cambio de una promesa de éxito a los inversionistas. La mayor razón era de que Laurentiis ya poseía un prestigio dentro del cine a nivel mundial, pero también a que era un hábil hombre de negocios que tenía el carisma para convencer a las personas que tenían el dinero. De Laurentiis estaba en la cima y era el mayor productor de cine italiano de autor de aquella época. Lamentablemente, todo lo que sube tiene que bajar. En 1957, Dino terminó su sociedad con Carlo Ponti y fundó Dinosita, sus propios estudios cinematográficos en donde daría el paso de no retorno hacia el cine de serie B, filmes conocidos tanto por temáticas fuertes como por su bajo presupuesto. Ahí comenzó la filmación de varios éxitos de taquilla de corte mucho más comercial. No obstante,
todavía trabajó junto a importantes y galardonados cineastas como Jean-Luc Godard y Luchino Visconti. Y bueno, fue a partir del evento que significó el filme de la Biblia, dirigida por John Hudson, que se dio cuenta que también tenía un don para la producción de cintas exitosas a nivel comercial. No obstante, también a inicios de los 60, tras el éxito rotundo que tuvo Fellini con sus cintas clásicas La Dolce Vita y Ocho y Medio, empezó la planeación para la obra más ambiciosa que crearían en conjunto el mismo Fellini y Dino De Laurentiis, El viaje de G. Mastorna, película de profundo corte místico y existencialista, la cual sería protagonizada por Marcello Mastroianni. Sería un filme monumental y que Fellini, tras leer las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, decidió ambientarla en México. Se trataría de un increíble viaje a través de las dimensiones, de planos existenciales, y donde el protagonista, tras sobrevivir a un accidente aéreo, encararía los mayores dilemas filosóficos de la vida y la muerte. La película nunca se hizo, porque Fellini dijo que había tenido una terrorífica epifanía respecto a dicha cinta, que estaba maldita incluso antes de existir y que se negaba a filmarla. Aunque las malas lenguas dicen que en realidad le dio flojera porque Fellini tenía fama de borracho e indisciplinado, cosa que Dino detestaba con todo su ser. En 1968 todo cambió, pues se dio cuenta que no era necesario hacer inversiones gigantescas ni contactar a directores legendarios, esto gracias a dos cintas, Danger Diabolic, basada en las historietas creadas por las hermanas Giussiani, y el mítico filme de ciencia ficción con un giro cochino, Barbarella, protagonizada por Jane Fonda, donde descubrió el potencial que había dentro del cine de serie B. Barbarella especialmente fue producido por la fiebre que había del cine de aventuras en el espacio exterior, y además de ello poseía varias escenas sumamente necesarias para la trama. Un datazo falopa es que la banda de pop británica Duran Duran le debe su nombre al villano de la película. La década de los 70 empezó con el pie derecho, pues en 1973 fue productor de una de las mejores cintas policíacas de la historia, Sérpico. Aquí Frank, interpretado por Al Pacino, se juega el pellejo al dejar en evidencia la corrupción dentro de la policía de Nueva York. Cabe mencionar que el proyecto es todo un clásico y una de las mejores interpretaciones del legendario actor. Ya en 1974, Dino De Laurentiis se instaló en Estados Unidos como residente de tiempo completo, cuando su productora y la industria del cine italiano entraron en crisis. Y es fácil ver que esta fue la razón principal por la que empezó a apostarle al cine de serie B, pues invertía poco y ganaba mucho. Esta misma ruta, eventualmente lo dejaría muy cerca del camino de la saga de Star Wars. Aprovechando las bondades de Hollywood, produjo una serie de clásicos que seguro recordarás, comenzando con Los 3 días del Cóndor con Robert Redford y Faye Dunaway. Mandingo, con la participación del campeón mundial de boxeo Ken Norton, y que era un claro ejemplo del muy criticado cine de explotación protagonizado por actores afroamericanos. Además, realizó King Kong de 1976 con un joven Jeff Bridges y, por supuesto, su gran regreso al lado de Federico Fellini con Casanova, también de 1976. Fue un tremendo póker de haces, pues era protagonizada por Donald Sutherland, musicalizada por Nino Rota, con un gran equipo de verdaderos pesos pesados. Significaba la gran reunión de Fellini y De Laurentiis tras zanjar sus diferencias, pues De Laurentiis odiaba que Fellini gastara parte del tiempo y del presupuesto de las producciones en fiestas, alcohol y otras actividades. Eso de seguir trabajando con leyendas del cine no se quedó ahí, pues en 1977 produjo El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, y que precisamente en ese año, cuando un joven director llamado George Lucas estrenó una pequeña cinta independiente que cambió todo para siempre. Pues el coqueteo de Dino De Laurentiis con esta franquicia comenzó poco antes. De Laurentiis fue uno de los varios productores que rechazó financiar y poner en marcha Star Wars, aunque realmente, como contábamos al inicio, George Lucas no quería hacer Star Wars, sino adaptar Flash Gordon, historieta que le gustaba mucho desde que él era un niño. Federico Fellini tenía los derechos, y también hay un rumor que ilustró algunos números de Flash Gordon. La negociación no resultó como se esperaba, pues George Lucas no obtuvo los derechos para poder llevar al cine la historieta. No hace falta ahondar demasiado en lo que sucedió después. Star Wars se convirtió en un éxito rotundo.
Y seguro De Laurentiis le dio de manotazos al escritorio, arrepintiéndose por su mala decisión. Pero así es el negocio del cine. Uno nunca sabe si rechazó la próxima franquicia de éxito mundial o si accedió a producir el mayor bodrio de todos los tiempos. Por suerte, la década de los 80 le sonrió a Dino, aunque tuvo sus altibajos. Al ver el éxito rotundo que tuvo Star Wars, decidió él mismo producir la adaptación cinematográfica de Flash Gordon, estelarizada por Sam J. Jones, con la participación de un joven y relativamente desconocido Timothy Dalton, que unos años después sería James Bond. Y en el papel del terrible villano, el despiadado Ming, teníamos al gran Max von Sydow, en una de sus mejores interpretaciones y haciendo gala de su amplísimo rango actoral. No obstante, la producción no resultó como se esperaba. Para empezar, la filmación fue un caos. Por eso mismo la película nunca logra tener consistencia, pues pasa de ser una comedia a ser dramática y de nuevo a ser una comedia, pero de forma no intencional. Los actores hacían lo que querían. El director Mike Hodge se cansó de tantos sinsentidos y llegó a tildar la cinta de una improvisación de $27 millones. De Laurentiis vaticinaba un éxito arrollador en taquilla, y de hecho los actores y todo el equipo de producción firmaron contrato para una trilogía. Lamentablemente, la cinta no tuvo el éxito esperado en recaudación ni en críticas, siendo la genial actuación de Max von Sydow uno de los pocos aspectos que destacaban del filme, pues fue el único que se tomó en serio su trabajo, así como la banda sonora compuesta por el grupo británico Queen, que de hecho el álbum de la película fue mucho más exitoso en ventas que el filme, similar a lo que ocurrió con Superfly allá por 1972. Eso sí, Flash Gordon con el tiempo se convirtió en un clásico de culto, pero Dino De Laurentiis no se iba a rendir tan fácil, y tras producir la secuela de Halloween y la icónica película Conan el Bárbaro, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que curiosamente se le debe la creación de He-Man, pues originalmente iban a ser figuras de acción de la película, pero los inversionistas cambiaron del parecer al ver el tono de la misma y lo difícil que iba a ser venderles juguetes a los niños de una película para adultos. Exigió un segundo round para poder tener su propio Star Wars, y así fue como llegó la adaptación cinematográfica de Dune. Esta cinta, que originalmente iba a ser dirigida por Jodorowsky a finales de los 60 y que seguro hubiera cambiado el panorama del cine de ciencia ficción como lo conocemos, no pudo iniciar su producción ya que lamentablemente no había aún la tecnología disponible para ello y tampoco pudo obtener el suficiente presupuesto, y la verdad, hay un montón de videos al respecto y hasta un documental. Pero volviendo a Dino y Dune, después de sus experiencias con cine de ciencia ficción, ahora tenía mayor destreza para este tipo de cintas. Entonces, casi 20 años después, en 1984, llegó Dune, la primera adaptación en cine de la serie de libros de Frank Herbert, dirigida por David Lynch, con Sting como uno de los personajes principales y filmada en la Ciudad de México, que tampoco le fue bien en taquilla en su momento, y fue cuando Dino De Laurentiis tiró la toalla con su intento de tener su propia super franquicia espacial, su propio Star Wars. Curiosamente, también se convirtió en un clásico de culto, especialmente por los atuendos y escenarios kitsch. Y eso me recuerda, ¿se han dado cuenta de lo mal que ha envejecido Star Wars: El Retorno del Jedi? La película luce también muy vieja, como sucede con Dune del 84, y encima muchos críticos y algunos fans de la saga aseguran que fue un comercial de 2 horas para vender figuras de ositos con lanzas. Y es que también es gracioso pensar que Dino De Laurentiis no logró crear su propio Star Wars, pero sí llevar a la gran pantalla a Dune y Flash Gordon, que fueron las sagas que le inspiraron, pero eso es material para otro video. Continuemos. Dino, aunque tuvo traspiés en los 80, siguió cosechando éxitos y era más cauteloso con los guiones que aceptaba o rechazaba, pero en 1986 llegó una excelente idea que no pudo rechazar. La situación fue así: Stephen King estaba harto de las adaptaciones de sus novelas que no fueran lo que esperaba y aplicó la máxima de "si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo". Además de ello, quería una banda sonora de este proyecto que fuera hecha por AC/DC, una de las bandas de rock más importantes del mundo, y además quería uno de los productores más importantes de la época, y ese era Dino De Laurentiis. Stephen King como director, AC/DC como compositores y él como productor. ¿Qué podría salir mal? Era la fórmula ganadora, pero ahí es donde va el spoiler: todo salió mal.
La película fue desbaratada por la crítica a tal grado que Stephen King no se atrevió a estar en la silla de director nunca más. Tuvo una expectativa enorme, pero la calidad del producto final dejó mucho que desear. Por suerte, el trago amargo no duró mucho y unos meses después volvió a aliarse con David Lynch para producir la aclamada Blue Velvet. Entonces, Dino regresó a la senda ganadora y al cine de autor tras años y años de producir cine de explotación, pero lamentablemente en 1988 tuvo otro traspié económico y se vio obligado a vender The Laurentiis Entertainment Group Studios, su compañía productora. A principios de los 90 cometió otro error garrafal. Rechazó producir El silencio de los inocentes. Él mismo dice que es la película que más se arrepintió en dejar pasar, aún más que Star Wars, porque además de haber leído muy bien en taquilla, fue muy galardonada en festivales alrededor del mundo. Pero una vez más, el trago amargo no duró mucho. En 1992 hizo mancuerna con el gran Sam Raimi para llevar a los cines Army of Darkness, la tercera parte de la saga de Ash Williams contra los muertos vivientes y a la que le fue bien en taquilla y críticas. Durante el resto de los 90, Dino De Laurentiis no produjo muchas películas de renombre, pero fue a principios del nuevo milenio que, aunque nunca se pudo perdonar el haber rechazado la producción del Silencio de los Inocentes, sí se pudo redimir produciendo la secuela y la tercera parte de la exitosa saga de Hannibal Lecter, Hannibal, del 2001, y Red Dragon del 2003, con un Anthony Hopkins haciendo gala de una actuación impecable, así como lo hizo en la primera cinta de la saga en el 91. Se podría decir que terminó su carrera en un punto alto y cerró con broche de oro. La última película que produjo fue Virgin Territory, del año 2004, y así fue como cerró una interesante trayectoria llena de altibajos, clásicos instantáneos, algunos bodrios insoportables, cintas que se volvieron de culto y cine de autor muy galardonado, porque gracias a Dino De Laurentiis tenemos grandes clásicos como La Estrada, Las noches de Caviria, La Biblia, Barbarella, Sérpico, El huevo de la serpiente, Flash Gordon, Dune, Conan, Blue Velvet, Army of Darkness, Hannibal o Dragón Rojo, por mencionar solo algunos títulos. Como pueden ver, existen nombres consagrados en el mundo del cine, de los cuales no se habla tanto, quizás porque ellos mismos decidieron gozar del éxito y la fortuna, pero moviéndose tras bambalinas, detrás de las cámaras y entre las sombras. Uno de esos es Dino De Laurentiis, persona detrás de tantos clásicos que marcaron la historia del cine, a nosotros, a nuestros padres y nuestros abuelos. Solo falta preguntarnos, ¿qué tan diferente habría sido la saga de Star Wars de haberse permitido que Dino posara sus manos sobre esta? Por ahora, nunca lo sabremos. Soy Oscar Maidana y te invito a que le des clic a los videos relacionados.